Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. El pasado domingo hablamos de la quema de decenas de iglesias que llevaron a cabo elementos izquierdistas en mayo de 1931. Nada más comenzar la Segunda República Española, junto a Manuel Fuentes, Libros y Danzas en Twitter, y con el también historiador y profesor Javier Sainz del Castillo. Terminamos el espacio hablando de Clara Campoamor, con el traductor de su libro La Revolución Española vista por una republicana. La persona que logró que las mujeres pudieran votar tiene una historia que nada tiene que ver con el relato que nos ha llegado. Acabó perseguida por los dos bandos. Leyendo el hilo que publiqué ayer, que bueno, pues ha tenido como siempre bastante éxito, y luego entramos en materia. Seguro que alguna vez han escuchado la frase arderéis como en el 36. Pues esos cafres también podían decir arderéis como en el 31. Pues hoy hace 93 años que comenzó en Madrid, bueno, estamos hablando de ayer, el 11 de mayo de 1931, la quema de iglesias y conventos en la Segunda República Española. El 10 de mayo, el día anterior, se había inaugurado en la calle Alcalá de Madrid el Círculo Monárquico Independiente donde sonó la Marcha Real. El himno fue considerado como una provocación por unos izquierdistas y se armó la de San Quintín. Coches quemados, agresiones a los monárquicos, etcétera, etcétera, etcétera. Los incidentes continuaron con un ataque al diario monárquico ABC, tratando de quemar su sede en el Paseo de la Castellana. Allí intervino la Guardia Civil. 2 muertos y varios heridos. Luego apedrearon el casino militar, asaltaron armerías y dispararon a miembros de la Guardia Civil. La mañana del 11 de mayo, los izquierdistas comienzan quemando la residencia de profesos de los jesuitas de la calle Isabel la Católica y la capilla adyacente al edificio. Aquí los muy cafres no tuvieron problemas en quemar casi 90.000 libros de la biblioteca de ese centro de estudio. Aprovechando la pasividad del gobierno, los izquierdistas queman la iglesia de los Carmelitas Descalzos, el Colegio del Sagrado Corazón, el de Nuestra Señora de las Maravillas, el de María Auxiliadora, los conventos de las Mercedarias Descalzas, de las Bernardas de Vallecas. El día de 12 de mayo, la quema se expande por toda España. Málaga, Sevilla, Lora del Río, Alcalá de Guadaira, Coria del Río, Carmona, Valencia, Murcia, Alicante, Cádiz, Granada, Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Málaga fue la ciudad española más afectada por la quema izquierdista de templos y conventos, además de Madrid. Buena parte de su patrimonio religioso, artístico, cultural e histórico fue destruido para siempre, incluido el famoso Cristo de la Buena Muerte de Pedro de Mena. El original, el que se saca ahora, es una copia. Según Maura, cuando Azaña, presidente provisional del Gobierno de la República, conoce la quema de la primera residencia jesuita, pronuncia la famosa frase: todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito. Azaña niega que dijo esas palabras. En Madrid también quemaron el Colegio de Aneros, actual Universidad Pontificia de Comillas. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos con el contexto. Esto fue verdaderamente un faldón, una lacra para la Segunda República que nunca superó. La verdad es que siempre se le acusó de estos hechos. No sé qué opinión tenéis vosotros, Manuel y Javier. Pues no sé si me dejáis si no sé si Manuel tiene prisa y si no, pues empiezo yo. Pues no, adelante, Javier, adelante. Por edad, tú bueno, primero. Pues a ver, yo, opinión impopular por políticamente incorrecta, pero cada día más convencido de ello. Esta es la muestra perfecta de que la República no es un régimen democrático ni tiene intención de ser un régimen democrático desde el día en que nació.
sino que es un régimen sectario, o si se quiere, como mucho, una intención de democracia limitada. Es decir, solo participarán los que estamos en el mismo bando político. Como decía el profesor Olavarri, la república para los republicanos, nada más. Eh, y este es el ejemplo, o sea, es que no pasa un mes, no ha llegado a un mes siquiera, porque recordemos que las elecciones son el día 12 y la República se proclama el 14 de abril, estamos hablando del 11 de mayo, y le han pasado solo 28 días. Y a los 28 días, ni siquiera el primer mes de vida de la República, ya están quemando iglesias y ya están, y antes de las iglesias, atacando ese círculo monárquico, como tú muy bien decías, en la Gran Vía, si no me equivoco, no recuerdo exactamente, tengo No, por aquí la la calle Alcalá. En la en la calle calle Alcalá, Alcalá. perdón, eso, en la calle Alcalá, sí, 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 en la calle Alcalá. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, la República fue un camino hacia el hundimiento desde ese primer mes. Ya está. Y no hay idea de vuelta de hoja. El otro día, no sé si uno de estos sujetos de uno de los más conocidos dirigentes de la llamada, de lo que algunos llaman la merma histórica en Twitter, o sea, la cohorte de historiadores progres o pseudohistoriadores progres, licenciados y doctorandos actuales, jovencitos, todos de extrema izquierda y que copan la difusión o quieren copar la difusión en redes sociales. Estoy hablando de Puto Miquel, no sé si lo viste, si lo habéis visto, le entrevistaron en La Sexta y dijo que esa idea de que la República, de que el golpe de Estado del 34 había sido intencionado, era que, bueno, no dijo el golpe de Estado del 34, esa idea de que las revueltas del octubre del 34 había sido un golpe de Estado intencionado, no tienen base histórica ninguna. Es que la parte en la que ellos basan es en la ocultación. Y uno de los elementos de la ocultación es precisamente la jornada del 11 de mayo, que no aparece en casi ningún sitio. ¿Habéis visto los libros de texto que hemos comentado antes? Manuel, no sé si te aparece siquiera nombrado en los libros que tú estés usando este año. Me imagino que no. Cada Sí, vez sí, aparece sí. menos. La verdad que sí, sí, sí. Aparece, pero muy de soslayo. Sí, sí, o sea, parece como un día hubo algo, así, como muchas parece que hubo incidentes, dedican una línea, dos líneas o tres como mucho, un párrafito mínimo, y por supuesto, nada de explicar que esto es lo que dio lugar a aquella famosa frase de Ortega y Gasset, el no es esto, no es esto. Entonces, bueno, pues poco más hay que contar. Es que el, es, para mí es un acontecimiento decisivo porque es el acontecimiento que demuestra que marca, mejor dicho, más que demostrar, que marca lo que va a ser el desarrollo de toda la República. Y el que marca que la República es perdón, que la República es un proyecto o un proceso, me da igual qué palabra utilicéis, fracasado desde el día uno. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, desde el principio, es que tú en mayo de 1931, bueno, y casi en toda la República, desde que además se aprueba la Ley de Defensa de la República, tú no puedes ser monárquico. O sea, tú tienes que negar, o sea, tú no puedes manifestar una idea monárquica, porque estás fuera de la ley. Bueno, luego, cuando haces la Ley de Defensa de la República, ya pasas a estar fuera de la ley. Manuel, ¿qué me Bueno, dices? es que la Ley de Defensa de la República, que yo siempre la saco a colación, Es poco posterior. cuando hablan de que no, que si esto es un régimen, porque luego la Constitución asegura unos derechos constitucionales, es que hay que recordar dos cosas, que esto se lo callan. La Ley de Defensa de la República es incorporada como anexo a la Constitución Sí, sí, y por está tanto se incorporado. convierte en texto constitucional. Y la Ley de Defensa de la República anula Las artículos libertades. de declaración de libertades que hay en el resto de la Constitución y se le da preeminencia a ese anexo frente a lo que dice el artículo, pues no sé, no recuerdo ahora el número, pues el 224, por poner uno que sé No, que no existe, ya ¿no? te lo Entonces, digo en un rato. y claro, cuando te dicen algunos, no, porque el artículo no sé cuántito de la Constitución permitía y tal, dice, no, porque usted sabe que, o debería saber, pero se lo calla porque miente como un bellaco, claro, que ese artículo queda anulado por la Ley de Defensa de la República que se incorpora y que es sobre la que se interpreta. Pero es que, repito, no es un texto que se utilice para interpretar la Constitución, es que se incorpora como anexo a la Constitución y marca, por tanto, la lectura de toda la Constitución. Y es lo que dices tú, eso hace que ya de partida no sea un régimen de democracia libre, es un régimen de democracia, como mucho de democracia limitada. Manuel, dime. No, mira, a ver, yo no soy republicano. Bueno, Valga, valga podemos esto ser por lo que delante. queramos.
No, pero no lo soy, pero sí que soy admirador de algunos de los primeros políticos que trajeron la Segunda República a España y sobre todo de los políticos e intelectuales liberales, ¿no? Que en buena parte creyeron que con este cambio de régimen las cosas podrían ir de otra manera. A ver, yo pienso que la República en un inicio estuvo llena de personas bien intencionadas. Bueno, llena. De todo la viña del Señor. Sabemos que siempre hay por ahí alguna oveja negra, ¿vale? Pero si te das cuenta, buena parte de estos políticos que formaban parte del primer gobierno provisional eran católicos profundos. Don Miguel Maura, don Niceto Alcalá Zamora, que ya sabemos que también estos eran dos exmonárquicos que habían decidido cambiarse la chaqueta por cuestiones personales, pero también algunos intereses, pero eran católicos profundos. A mí este hecho me parece una aberración cultural y también un gesto muy antidemocrático y muy sesgado, ¿no? Es lanzarse contra una tradición, contra una bandera del propio país. Recordemos que ya no solo la quema de conventos viene acompañada por este altercado con el círculo monárquico, es que al cardenal don Pedro Segura se le expulsa de España porque en aquella pastoral en la que recordaba que el rey Alfonso XIII siempre fue pilar y defensor de las tradiciones españolas, también se lo quitan de encima, acompañado de todo este desvarío. La actitud de Azaña, pues a ver, Azaña no es un personaje que históricamente me caiga mal, la verdad, no es un personaje que yo repudie, pero sí que es cierto que ahí no actuó para nada bien, porque cualquier otra persona hubiese parado pies. ¿Qué es lo que yo creo? Que Azaña en parte no actúa porque pensaba que eso le podría haber acarreado muchas más revueltas o problemas en las calles, que en ese momento estaban ya bien calientes. Que actuó bien, para mi gusto no, la verdad, para mi gusto no. Habría que haber actuado de otra manera. Fue, Recordemos, fue todo el gobierno, ¿eh? No fue solamente Azaña. O sea, fue salvo Maura que tenía la intención de actuar y parar lo que estaba pasando debajo de la Puerta del Sol, porque en la Puerta del Sol donde estaba el Ministerio de Gobernación y por ahí están pasando los animales estos que quemaban las iglesias. Pero todo el Consejo de Ministros, salvo Maura, lo impidió, porque no querían molestarlos, digamos, no querían que la República fuera represora, ¿no? Yo creo que más que represora es descontentar a las masas populares, porque recordemos que la República no se proclama en realidad con ningún acto No. oficial. La República se proclama en las calles, con el populacho en capitales, etcétera. Entonces, es como, no renegar, es como ir en contra de aquella masa social que un mes antes te dio la aclamatio y la aprobatio de cara a la esfera internacional y de cara al país. Era una situación compleja. Para mí era una situación compleja. ¿Cómo habría que actuar contra ella? Yo creo que la mayoría de los miembros del gobierno no dictaminaron el frenar este acontecimiento justamente por eso, porque para ellos era ponerse contra la espada y la pared en ese momento justo, porque ellos prometían una laicización del Estado, es lo que prometían. Y echarse en contra de estas masas populares, yo creo que es lo que te digo, los habría puesto contra la espada y la pared. Por desgracia para nosotros, para el patrimonio nacional, etcétera, pues como tú has dicho, se perdieron muchas cosas. Pero es curioso una cosa que a mí me llama la atención, y es que en Barcelona, por ejemplo, que sabemos que eso estaba plagado de anarquistas, creo que no se quema ninguna iglesia. No me suena, ¿no? Eso es uno de... No, es que creo que eso es el hecho anecdótico de esta jornada. Es porque narices, en Barcelona, justamente, no se quema ni una sola iglesia o ningún convento, no hay daño reseñable. En Andalucía, sin embargo, pues ya sabes, se Sí, cebaron. Málaga fue lo peor de lo peor. Ma- Tú que vas a las iglesias de Málaga o Almería mismo, en Almería también se produjeron En Granada, bueno, Granada no acontecimientos. fue el 31 de mayo, pero vamos, también falta la mitad de las iglesias. Vamos, las iglesias están, por dentro Sí, están todas quemadas. es que Fueron quemadas, pero están vacías. están vacías, sí. Tú, claro, tú miras a tu alrededor y dices, vale, muchas figuras holotenses, que eso está por todos lados, las figuritas está de tipo molde de Olot, esto está repleto todo de figurillas holotenses, algunas reconstrucciones, copias que se hicieron a posteriori, pero cualquier persona que vaya a una iglesia malagueña, corriente, o a una iglesia granadina, como tú dices, o a una iglesia de Almería, da igual a que vayas de Almería, notas vacío.
Sí, sí. No, son lugares que deberían estar rebosando ese barroco tan característico del sur español, ¿no? De finales del 17 y comienzos del 18. Y sin embargo te encuentras que hay cosas que faltan, hay huecos. Así es. Luz, que has levantado la mano. Sí, 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 para no interrumpiros mientras estabais hablando. A ver, tenemos aquí en la sala a Eros de Cavite, que ha solicitado el micro. Yo se lo estoy dando a Darío, pero no sé si lo puede coger. No sé. Intentar cogerlo, sí, porque yo les he aceptado. Solamente que sepan vamos, que estamos ahí intentando dárselo, pero por alguna extraña razón o no lo cogen o no lo ven. No. Solamente era eso, También gracias. estaba hasta aquí Luis Español, que iba a hablarnos de Clara Campoamor y de su libro, del último libro, digamos, de la Republicana, de la República, cuando se encuentra en Suiza y cuenta su peripecia, pero tiene ciertos problemas técnicos y no se puede incorporar. Pero bueno, un saludo a Luis Español y muy agradecido de haber querido participar. Hemos vuelto a tener un problema con Manuel, pero Manuel ha vuelto. Tenemos un día con muchos problemas, pero Manuel ya está de vuelta. Sí, Es que perdona. a veces lo escucho y otras veces no. Yo no sé qué le pasa al espacio hoy. Hoy está técnicamente deficiente, digamos. Deficiente. Otra de las cosas que, bueno, antes hacía hincapié sobre el tema de la censura. Claro, es que yo creo que a la gente le sorprenden. O sea, había censura en la República. Y, y primero, bueno, fue con la ley de defensa de la República. Y luego se inventaron otra ley para que se siguiera controlando pues lo que se publicaba en los periódicos. Tú, No, tú cogías un periódico y había espacios que ponía censurado y estaban espacios en blanco. Y luego llegaron a cosas realmente ridículas, como por ejemplo en la boda del hijo de Alfonso XIII, cuando se casó el hijo de Alfonso XIII, precisamente Juan de Borbón, eh, prohibieron que se pusiesen fotos de la boda. Y luego el ABC puso una portada en blanco, digo, censurado. Y Visado por la luego, censura, era la expresión que visado por- ponía. Visado exactamente, por la visado censura, la por- expresión que sale. y luego sí permitieron publicar fotos de la boda, pero siempre que se dijera que no había sido una boda real. Otra cosa también surrealista. claro, es que también hay que tener en cuenta que el primer gobierno que sale es totalmente está repleto de liberales, socialistas, al final la conjunción es republicanos socialistas, pero liberales tendentes a la izquierda, socialistas, socialistas revolucionarios, etcétera. Y tenemos a Marcelino Domingo, en fin. Y mira que había también Exactamente. socialistas como Fernando de los Ríos que eran gente de primera, o teníamos a Besteiro, por ejemplo, pero había gente que, a pesar de tener ideas progresistas, eran bastante radicales. Eso tampoco podemos olvidarlo. Y la misma Constitución nace obviando a la parte derecha del país. Eso tampoco lo Exacto. podemos olvidar. Es que es una Constitución que eh, nace justamente de los republicanos de toda la vida, de los lerrouxistas, y desde ahí hasta la izquierda. Y ese yo creo que es el gran error de la República. Yo he tenido profesores de izquierda en la universidad que también te lo dicen, que ese quizás fue el gran error de la República. Obviar a la otra gran parte del país que no se vio reflejada en aquellas elecciones a Cortes Constituyentes porque esa derecha estaba en desbandada y desorganizada. No estaba bien organizada, no se pudo presentar a las circunscripciones aprovechando la nueva ley electoral del 80-20%. Ese fue el gran error. Y es que ese quizás sea el punto de partida de todo este error. Intentar, lo que hemos dicho antes, laicizar el Estado y, y obviar la tradición monárquica que se arrastraba, ¿no? Que al final los reyes eran personas populares, que eran, Bueno, como lo vemos hoy día en las revistas del Cuore. el gran error fue crear una república para republicanos solamente y que no podía haber oposición a esos republicanos. Claro, de Porque, hecho, ten en cuenta que el propio Lerroux, es que para Lerroux acepta tomar la oposición al gobierno, siendo de centro y republicano, para seguir republicanizando aún más el Estado. pero republicanizar, ¿qué significaba? Ir más hacia la izquierda, es que nunca he No, sabido muy no, bien lo que pretendían.
Ahora que me comentes, Javier, yo te diría justamente adoptar un Estado republicano clásico en España. Un Estado republicano democrático, normal, pero claro, luego también es que ahí había gente de lo que te he dicho antes, gente muy ideologizada. Yo te diría que los del Partido Radical, los de centro, apostarían por un modelo de república clásico, parecido quizás al francés del momento, pero bueno. Yo creo que lo de republicanizar, vamos, la idea, bueno, no es que sea mía, es de mucha gente. eh, lo que pretendían era hacer la revolución desde el poder. O sea, la revolución que según ellos no se había llegado a hacer en España. Ellos, sobre todo lo que sería la izquierda más jacobina, en el sentido literal del término jacobino, pensaban que la revolución había quedado aquí pendiente, que por supuesto en la guerra de independencia, las Cortes de Cádiz y esto había sido el equivalente a lo que sería la parte moderada de la Revolución Francesa, pero que lo que era la revolución total, lo que fue la época de la convención y todo eso, que se había quedado pendiente y que no se había llegado a hacer ni con el bienio progresista de 1854, ni se había llegado tampoco a terminar con el sexenio revolucionario. Y entonces, pues que tenían esa revolución pendiente y que querían hacerla desde el poder, pero en el sentido revolucionario, como han sido las revoluciones del 19, desde la Revolución Francesa hasta las del 48, ¿no? Contra una parte de la población, contra una parte de la sociedad, contra unas ideas, y eso es el sentido que tienen de república. Por eso en España el término de república se ha asociado siempre con la idea de revolución y aquí asociamos lo de república como república de izquierdas, porque es verdad que se puede ser republicano sin ser de izquierdas, es verdad que los ha habido y es verdad que los hay, pero en España ese ha sido el estigma que ha tenido la república, que tuvo inicialmente la primera, pero sobre todo la segunda. Y bueno, y por eso, por lo que ahora gente se pone a reivindicar la tercera, sin saber lo que significa la República, pero si te fijas, la izquierda, cuando se ponen a hablar de la Tercera República, solo piensan en la República de izquierdas, porque tienen esa idea de República jacobina, que quien mejor la representa es precisamente Azaña. Y La Javier, idea de, sí, una puntera más, mira, es que también era un caos en la mentalidad del español de turno, porque vamos a ver, es que se tiende muchas veces a ideologizar toda la historia. Bueno, con la historia tú sabes que se juega según el interés. Y se tiende mucho sí, a sí. ideologizar y a decir que la gente era republicana convencida, que esa gente era convencida porque eran habitantes de una república de trabajadores, como rezaba la Constitución, ¿no? Es que, por ejemplo, perdona, esa idea de República jacobina se ve, por ejemplo, en esa parte, ¿no? En cómo el artículo, no sé si es el primero o el segundo de la Constitución, cómo define la República. Perdona. No, sí, sí, totalmente. Pero es que la gente está más perdida que se cierto yo, que Biden en cualquier discurso, ¿no? Que se queda pasmado. Manuel Chávez Nogales, que para mí es un escritor de primera, un periodista de primera de aquellos años, liberal, hazañista, él era liberal hazañista también, que termina yéndose de España, porque si no lo fusilaban uno, lo fusilaban otros. Este señor escribe un texto, escribe una serie de crónicas. Yo es que hice el TFM sobre él, hice una investigación sobre él. Recogen sus textos republicanos. Él estaba entusiasmado con la llegada de la República porque la República se vendió como la panacea, el remedio a todos los males. Muchos intelectuales confiaron en esa idea, como esa salvación cultural, que después va a haber intentos, pero tampoco van a ser tan fructíferos como se ha vendido. Él recoge en esos reportajes que hace siguiendo a don Niceto Alcalá Zamora por todos los pueblos de España, que todos sabemos que Niceto era cordobés, de Priego de Córdoba, tenía un espíritu espontáneo, era bonachón, pero al final él describe que se sigue rodeando casi de la misma pompa que tenía el rey de España anteriormente, solamente que más campechano y más cercano. Y que la gente del pueblo realmente no terminaba de comprender qué era la república, porque había comunistas que decían ser comunistas de don Niceto Alcalá Zamora, cuando Niceto Alcalá Zamora era conservador, es monárquico, católico profundo. Otra gente del campo decían que eran anarquistas de don Alejandro Lerroux. Y yo, no tiene nada que ver. Lerroux era liberal, radical, de ideas republicanas radicales,
ateo, señorito por excelencia, señor, además, exactamente. señorito, o sea, un ejemplo paradigmático de lo que sería un señorito, vamos. Claro, es Sí, que sí. la gente estaba súper equivocada o estaba confundida. No, yo creo que la gente no terminó de asimilar qué era la república. Es que no está, a ver, no estaban preparados para ese sistema, es lo que yo pienso, vamos, Sí, culturalmente no no, yo ahí estaban te doy la preparados. razón. Ahí te doy la razón. Lo que pasa es que yo ahí diferencio en el plano, ni siquiera el plano entre lo que es la población española, donde hay esa confusión, y los líderes políticos que sí lo tienen claro y que son los que tienen ese proyecto, sino en tres. Una cosa es la mayoría de la población, que muchas veces estaba confundida y no entendía lo que era en muchos sentidos. Bueno, hay anecdotarios divertidísimos, ¿no? Hay anécdotas de cuando llega la República, de cosas que pasan en pueblos por ahí, de la gente que se presenta a los ayuntamientos pidiendo las cosas más peregrinas del mundo porque piensan que la República pues, son cosas, bueno, pues hasta canadas de todo tipo y son fáciles de encontrar en cualquier libro. Los dirigentes, que la mayoría sí tienen una idea muy clara de ello, y unos pocos tienen una idea, ellos tienen una idea clara, pero no se dan cuenta que esa idea no se corresponde con el ambiente. Ejemplo, Chávez Nogales que dices tú, y bueno, y todos estos republicanos que tuvieron que irse del bando republicano en el 36, ¿no? De hecho, Clara Campoamor sería un buen ejemplo, ¿no? Sí, Que tenemos aquí resulta que a Luis Español, a veces, pero vamos a ver si nos oye y si habla, si puede hablar. y luego Yo, el tercer, yo vale, soy pues mientras Luis se perfectamente, no sé conecta, si y me el oís tercer grupo vosotros. serían los militantes y los activistas de los partidos políticos que mayoritariamente, sobre todo los partidos de izquierda, que mayoritariamente tenían también una confusión A ver, importante, tenemos pero que son problemas muy ahora. engañados y muy manipulados por sus dirigentes. O Luis sea no que ahí nos te doy oye. la razón, Manuel. A Javier no nos oye. Luis, ¿nos oyes? Yo os oigo perfectamente. ¿Me oís vosotros a mí? Pues sí, te oímos con un poco de ruido, Pues pero estupendo. Es que como soy tan hábil, siempre espero que el momento en que el ordenador estalle, que la pantalla se quede ciega, no sé. bueno, primero voy a presentar Muy a. interesante el tema que estamos oyendo. Yo creo que lo más importante es Bueno, pero habrá que intentar... saber quién eres. ¿Nos oyes? A ver quién eres, Sí. porque la gente no sabe quién eres. Eres autor de numerosas obras, entre ellas libros sobre la guerra civil, sobre la sucesión de la corona española, sobre la leyenda negra. Publicaste una primera biografía de Julián Juderías. Editaste, creo, la obra clásica de Julián Juderías, La leyenda negra. Y bueno, y sobre todo, por lo que estás aquí es por haber editado, no sé si estoy confundido, el libro famoso de Clara Campoamor. Uy, tienes un ruido horroroso. Pues sí, pues debe ser el ruido de... A ver, debe ser el ruido de la pantalla gorda. A ver, no sé si lo puedo quitar un momentito. Yo creo que es el propio ruido del ordenador. No sé, eso me parece que no lo puedo arreglar. Entonces lo que Bueno, voy a hacer es, si quieres, lo dejamos para otro momento. Que vale, tenga como tú veas. No, sí, a ver, permitirme, Darío, Luis, ¿qué tal, Luis? Buenas Buenas noches, noches. soy Luz, ¿qué tal? Normalmente eso se soluciona cuando está hablando uno cerrando el micro. Cerrando el micro. Cerramos el micro y entonces nos acopla. Sí, sí, sí. A ver, un momentito. Os vais alternando. Cuando habla uno, uno cierra el micro y cuando vayas a hablar tú lo abres y lo cerramos nosotros. Perfecto, Y así perfecto. solucionado. Entonces, como estaba hablando yo, no he cerrado el micro, pero efectivamente, a ver, un momentito. Ya simplemente decir que tradujiste La Revolución Española vista por una republicana de Clara Campoamor y bueno, la primera pregunta es ¿por qué tradujiste esa obra? Porque en teoría hablaba en castellano. Bueno, ahora me disculpo por el ruido que monta este ordenador, que parece una patata. Mira, yo me encontré con ese libro, yo estaba haciendo unos pequeños trabajos sobre el final de la Guerra Civil y me encontré de repente con ese libro que estaba en una colección que era de la Biblioteca Nacional, la colección Comín Colomer, que es un antiguo comisario de los servicios de información franquistas y tal, y tenía unos libros que muy poca gente tiene, y tenía una edición en francés de La Revolución Española y une républicaine, que era un libro editado, publicado por Clara Campoamor en la editorial Plon, en París, y yo nunca, no lo conocía, había visto alguna referencia a ese libro, pero se me había olvidado. Y entonces resulta que empecé a leerlo y dije, hombre, qué testimonio más interesante, porque era un momento de mi vida en que yo me interesaba por cada Campoamor, empezaba a leer sobre esta mujer, sobre su trayectoria extraordinaria, que ahora ya
pues todos empezamos a conocerla mejor, pero en aquel momento los únicos que se habían interesado por su figura eran Concha Fago y Paloma Saavedra, que nunca les agradeceremos bastante a nadie la pedazo de biografía que escribieron en una época en que las biografías eran mucho más complicadas, porque no estaba internet, no teníamos las hemerotecas digitales y todo eso. Y entonces, por abreviar, veo ese libro y digo, este libro hay que editarlo, este libro es un testimonio importantísimo, porque no solamente si lo habéis leído, y creo que muchos lo habéis visto y lo habéis leído, o habéis leído algún pasaje, que es en realidad palabras mías, puesto que soy el traductor, habréis visto que la opinión de Clara Campoamor es una opinión muy, muy limpia, muy sincera, de una persona que no tiene que demostrar nada, porque es uno de los fundadores de la Segunda República como régimen y como apuesta para el futuro. Y esta mujer dice lo que ella sintió, lo que ella experimentó, lo que ella vivió. Es decir, nos está diciendo lo que ella, la contestación a lo que se está viviendo en esos primeros meses después de las elecciones de febrero del 36, y nos está contando pues cómo al final se tiene que ir de España, pero además hace un análisis de la descomposición de la Segunda República, de cómo los partidos se van destruyendo unos y otros, de cómo aparecen facciones y tal. Bueno, pues a mí me pareció un libro fascinante, y fíjate tú lo que son las casualidades, Darío, y es que de repente, yo en aquella época iba a unas tertulias que organizaban unos amigos, que eran Carlos Mendoza y Carmen Sánchez Carazo, y en una de esas tertulias conocí a las chicas que llevan la asociación Clara Campoamor en Bilbao, que se ocupan de perseguir a todos los pederastas, violadores y toda esta gente, ¿no? Bueno, pues gentuza más bien. Y las conocí y resulta que ellas eran entusiastas, como es lógico, de Clara Campoamor, porque Blanca Estella Ruizungo, que es la presidenta de la asociación, pues vamos, si ella pudiese rebautizarse como Clara, lo haría. Y entonces yo les dije, pues a lo mejor os interesa editar este libro, porque mira, yo lo he traducido al español, y bueno, al final eso no se consiguió. Y yo, esa traducción mía, pues tuvo unos avatares, algunos muy desagradables, que no vale la pena recordarlos ahora. Y por casualidad, pues me puse en contacto con Abelardo Linares de Renacimiento en el 2004, me parece que fue, que ya había habido una edición anterior. Bueno, yo preciso que quizás con demasiada buena fe hice circular mi trabajo, hice circular mi tal, lo llevé a distintas bibliotecas de investigación, porque yo pensaba, hombre, esto es un testimonio interesantísimo, lo tienen que leer los que opinan sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil, sobre los orígenes de la mayor catástrofe de nuestra historia. Hombre, pues es interesante leer esta opinión. Y entonces le hice unos ejemplares de estos de canutillo, ¿sabes? De que haces una traducción y tal, hice una introducción, un pequeño análisis y tal, y lo llevé pues a las bibliotecas pues, de la Autónoma, de la Complutense, de la Casa Velázquez, del Ateneo, del Instituto de Estudios de la Mujer, distintas bibliotecas en que pensaba yo, pues habrá gente que lo leerá, habrá gente que lo utilizará. Y sí, bueno, hubo gente que lo utilizó, pero sin citar ni ese tipo de cosas, y os diré que ninguno de las instituciones a las que llevé ese libro me dio ni las gracias ni acusó recibo. Luego también me pasaba un tema, y es que yo tenía mucha antipatía por editores que eran muy franquistas, que fueron los que dejaron en el exilio a Clara Campoamor. Entonces, evidentemente, si le hubiera llevado ese libro a determinadas personas que se levantaban todos los días con el brazo en alto, pues lo habrían sacado al día siguiente, encantadas de sacarlo, pero no me daba la gana a mí, no me daba la gana que se lucraran con ese testimonio precisamente. Y entonces, pues hasta que lo sacó Abelardo Linares, no tuve el gusto ni el honor de verlo en la prensa. Y la verdad es que a pesar de haber tenido solamente 6 ediciones en casi 20 años, pues es un libro del que se ha hablado mucho. Me lo han plagiado mucho en el sentido de que hay mucha gente que reproduce páginas y páginas y páginas y no dice ni siquiera el origen, no precisa que el original en realidad está escrito en francés, que lo he traducido yo y tal. Pero bueno, estamos acostumbrados, España es plagiolandia, y tenemos a un Pérez Reverte condenado por plagio en reiteradas ocasiones, que está en la Academia de la Historia. Tenemos a un presidente del gobierno plagiario notorio, tenemos personas en televisión que les han pillado con plagios enormes y ahí siguen. Y bueno, en España digamos que
publicar lo que tú no has escrito y sin citar a quien lo ha escrito es como un deporte, ¿no? Pero vamos, básicamente, y por volver al tema que nos ocupa, yo creo que ese testimonio de Clara Campoamor es fundamental, fundamental. Es un testimonio que va en la línea de lo que muchos han comentado esta noche, es decir, bueno, la Segunda República empezó con una inmensa ilusión y hubo gente particularmente inepta que se lo cargó, es decir, que consiguió destruirla. Mira, un día me llevó a su programa un señor encantador que seguramente conocéis todo, que es Antonio Gárate, que es el que lleva el programa de cultural que hay por la noche en televisión en 24 horas y tal. Y yo le resumí lo que le debemos a la Segunda República. Y lo que le debemos a la Segunda República es que nos enseñó todo lo que no había que hacer. Posiblemente sí. Sí, nos enseñó el que durante la Segunda República no hubo limpieza electoral, no había un problema de no sé qué, este diputado, cómo ha sido elegido, había dudas acerca de la limpieza del sistema. Durante la Segunda República, y eso no lo demostré yo, eso lo demostró una investigadora extraordinaria que se llama Carmen Martínez Pineda, que hizo una tesis doctoral que se llama La censura de prensa en la Segunda República Española. Bueno, pues esta mujer hizo un trabajo que nadie se había tomado la molestia de hacer, que fue ir a las fuentes y tal, y vamos, tú te lees su tesis o te lees un resumen muy pequeñito que publicó luego la última línea, y es un trabajo extraordinario que te demuestra que no hubo más pequeño asomo de libertad editorial en los periódicos, lo que ha dicho uno de los intervinientes. Bueno, cuando estudias el periodo y ves esas columnas tachadas o esos espacios en blanco, te dices, hombre, aquí está pasando algo. Luego, en la Segunda República no hubo libertad religiosa, puesto que se persiguió a la religión católica. Luego tampoco hubo lo que podríamos llamar una razonable paz social, puesto que había sindicatos y partidos, unos y otros, porque no creéis que no tenían, los de Renovación Española tenían sus propias armas y los falangistas tenían las suyas y los carlistas las suyas, pero bueno, es que los sindicatos de izquierda y el PSOE y los anarquistas estaban también armados hasta los dientes. Entonces, evidentemente un régimen en que los partidos políticos, pues como el PSOE, solamente son fieles al régimen cuando ganan. Cuando pierden, no. En que hay censura, en que no hay paz social ni libertad religiosa, en que, como dice Clara Campoamor, en los últimos meses que preceden la guerra civil, tampoco hay respeto a la propiedad, sino que la gente ve con temor pues que entran unos tíos en una tienda y se llevan el género y no pagan, ¿no? Pues ese tipo de cosas acaban muy mal y acabaron muy mal. Y de hecho, es decir, yo entiendo que Clara Campoamor ha sido probablemente la más republicana de las españolas. Es decir, ella es la mujer que participa en la Comisión Constitucional que elabora el texto republicano. Es imposible ser más republicano que Clara Campoamor. Es imposible. Bueno, y ella ve cómo se destruye ese régimen que ella ha contribuido a crear y ve cómo se destruye desde dentro, probablemente porque la elección de las personas que llevaron el régimen fue muy desafortunada, empezando por el propio Manuel Azaña. Ella pasa a ser una apestada, ¿verdad? Bueno, siempre en general, habréis observado que todas las personas brillantes y tal, hombre, España es un país un poquito especial en que hubo gente que se movilizó para protestar porque le habían dado un Nobel a Echegaray y no se le habían dado a Galdós. Hombre, podían haber dicho, nos alegramos mucho de que se lo den a Echegaray y esperamos que se lo den a Galdós. Pero movilizarse contra Echegaray es de locos. Te están dando un premio Nobel. Pues fíjate tú los poquitos premios Nobel que tenemos en España, pues a lo mejor es porque no somos capaces de unirnos, de tal. Es decir, los grandes problemas del exceso quizás de individualismo y de falta de solidaridad, tal, pues se ven en ese tipo de detalles, ¿no? Mira, yo no me acuerdo, no diré su nombre porque es un hombre modesto, brillantísimo y al que yo admiro mucho. Pero recuerdo una vez que llamé a este señor que se había presentado al mismo concurso que yo, no quedaban un premio y tal. Y a mí no me lo habían dado, evidentemente, pero sí se lo habían dado a él. Entonces yo le llamé para felicitarle porque yo no sabía que él también se presentaba, ¿no? Y es un señor, pues, de una distinguida universidad catalana y me dijo, Luis, es que eres la única persona que me ha llamado para felicitarme.
ninguno de los miembros de su departamento le habían llamado. Entonces dices, bueno, es que tenemos un problema educativo, no sé, hay una especie de escasa capacidad para la empatía, para la simpatía o para arrimar el hombro todos juntos. Entonces, claro, eso de no arrimar el hombro todos juntos y en cambio cortar a cualquiera que descolla o le cortamos los pies o le cortamos la cabeza, no nos va a hacer más prósperos. Una pregunta, Luis, porque aquí estamos todos, vamos, yo soy de los que he publicado muchos textos de ese libro y por eso contactaste contigo. Y la verdad es que yo creo que, por otra parte, yo creo que muchos libros se han podido vender por lo que yo he hecho, también te lo digo, estoy convencido de ello. Estoy seguro. Y luego, de hecho, bueno, yo descubrí, claro, la verdad es que puede ser un libro perfectamente escrito por un franquista, una parte, quiero decir. Un franquista, pues sobre todo la parte de la cárcel, la parte de la cárcel modelo, la parte de cuando está en Madrid y cuando llegan los milicianos a buscarla, a buscar a los republicanos, precisamente van a buscar a los republicanos, digamos, que no son del Frente Popular, digamos. Y ella escapa, porque ve que han matado a Melquiades Álvarez y que ella puede ser la próxima, digamos. Pero claro, ella es perseguida por ambos bandos y no quiero que se quede solamente que fue perseguida por un bando. ¿Es así, Luis? Totalmente, pero bueno, ella fue perseguida por la cantidad de imbéciles que hay en España, que es muy considerable y que no tenemos el monopolio ninguno. Y fue, de una parte, durante la Segunda República, fue una mujer idolatrada por las personas inteligentes y con talento, por las personas feministas, las personas brillantes, pero evidentemente para la gente elemental, pues que hemos perdido las elecciones. A ver, ¿quién va a tener la culpa? No vamos a ser nosotros. No, va a ser el voto femenino. Pues ya está, es decir, desgraciadamente hay personas que son, pues eso, que tienen menos misterio que el mecanismo de un chupete, ¿no? Entonces, no vas a pensar que esa gente va a reaccionar con inteligencia, con agradecimiento ante las decisiones y la apuesta de Clara Campoamor por el sufragio femenino. Luego ella, en el año 36, el año 36 es un año muy interesante en la vida de Clara Campoamor, porque es un año en que ella escribe mucho, porque claro, se ha quedado únicamente con su trabajo de siempre, que era de profesora de mecanografía y taquigrafía en un instituto que se encuentra en la calle Bailén. Y esta mujer ya no es diputada, ya no es directora general de beneficencia, ya no es diputada, y yo creo que tiene bastante más tiempo libre, y como además ningún partido la quiere en sus filas, pues la dejan sola. Entonces ella lo cuenta ella misma, es decir, yo no tengo que inventarme las palabras de Clara Campoamor, porque lo cuenta en ese libro maravilloso que también ha editado Renacimiento, pero bueno, hay otros editoriales que no sé si tienen los derechos de la familia, pero lo cierto está que ella cuenta como en ese libro que se llama Mi pecado mortal, del sufragio femenino, ¿no? Sí. Entonces, su pecado mortal es haber defendido el sufragio femenino, y en el año 34, cuando las izquierdas pierden y ganan las derechas, le echan la culpa a ella. Pero bueno, que te echen la culpa, fíjate tú, hace poco tenía yo que mirar unos papeles de Fernando Morán, y me acuerdo del ataque brutal y bestial que sufrió Fernando Morán. Os estoy hablando a vosotros que sois niños, pero bueno, yo tengo 59 años, entonces era relativamente joven cuando España ingresó en la Unión Europea, y España ingresa en la Unión Europea, entre otras cosas, por el equipo de Felipe González y especialmente por la acción de Morán. Bueno, pues yo me acuerdo que la gente del Partido Socialista soltaban chistes sobre Fernando Morán, poniéndolo más o menos como su normal profundo, cuando en realidad era el tío que había conseguido meternos en la Unión Europea. Y es así todo, es decir, que ves personas que hacen una gran labor, más o menos discreta o más o menos conocida y tal, y no reciben reconocimiento. Entonces, por abreviar, en el caso de Clara Campoamor, pues en las propias izquierdas y de distintos republicanos de tipo, pues en aquella época la masonería española era muy machista, como era la masonería tradicional, en que no había señores, había algunas logias mixtas y tal, pero vamos, no era el Gran Oriente español. Y había mucho machismo y había mucha gente que no quería que la mujer tuviese un papel, porque las mujeres ya se sabe que tienen una menstruación mensual, que son tonticas y que hacen lo que les manda su confesor. Entonces toda esa gente pues no estaba muy convencida. Había, por ejemplo, el Partido Socialista estaba dividido, unos señores que apostaban claramente por el sufragio femenino, que fueron los que votaron que sí
en las dos ocasiones importantes, en octubre y en diciembre, y luego estaban los que no estaban de acuerdo, que o bien para no votar en contra, pues se ausentaban, ¿no? Y desaparecían ya. Entonces no decían, esto es una puñalada contra la República y tal. Y luego ella también sufre la inquina de las derechas, porque ella había sido masona y luego porque había introducido la ley del divorcio, que obviamente a una España más tradicional católica y que tenía respeto por la institución matrimonial, pues no le hacía gracia una ley que ponía en solfa el derecho, el matrimonio, sobre todo porque además se hizo a mi juicio erróneamente, porque claro, si tú te casas con un determinado contrato, ¿no? Y luego te cambian el contrato y de repente resulta pues que eres una mujer casada con un señor y de repente resulta que ese señor tiene la capacidad de divorciarse de ti y tú no has trabajado fuera de casa porque tal, pues a lo mejor no te hace gracia que ese señor tenga esa potestad. Es decir, que sobre esos temas se puede siempre opinar y hubo muy poquito debate porque desgraciadamente el gran pecado quizás de las mejores voces de la Segunda República, y ya no hablo de los tontos ni de los fanáticos, sino de la gente inteligente, es que quizás metieron demasiada prisa a las cosas. Quizás se habló poco. Yo creo que los temas importantes hay que hablarlos, ¿no? Que Dios nos dio esa facultad, ¿no? de discurrir, que vamos, que no se gasta dinero por el hecho de pensar y de tomarte un café con un sobrecito de azúcar, pues eso te cuesta 1 euro como mucho, ¿no? Bueno, en fin, en algunos sitios te cuesta 1,50 euros. Yo creo que no se discutió mucho de algunos temas y mucha gente pues se quedó asustada porque de una parte, como muy bien ha dicho alguno de los intervinientes, hablando de la quema de conventos, hablando del anticlericalismo, pues la fe católica la compartían muchísimos más españoles que los que odiaban la fe católica. Y cosa que no se suele decir, los que quemaban iglesias habían sido bautizados, eran gente que eran rebotados, ¿no? Y realmente todo eso no hizo más que crearle enemigos a la República. Es un régimen en cuyos dirigentes no supieron hacerle aliados, hacerle amigos. Cualquier régimen que quiera, fijaos por ejemplo el PSOE en Andalucía, pues cuando llega Felipe González lo primero que hace es se inventa lo del PER, lo de la paguita y tal. ¿Por qué? Porque pues, vamos a tener amigos, vamos a tener gente que nos vote. La Segunda República no es capaz de quizás por un prurito de decencia o de honestidad, no es capaz de crearse aliados. ¿No os llama la atención a vosotros el que un régimen recién nacido no busque gustar, ¿no? Lo que busca es gustar a los que son más, ¿cómo diría yo?, más fanáticos y más chiflados. Es decir, el tema de la quema de conventos es incomprensible. Es decir, hoy día nos parece incomprensible, pero a los chiflados de la época les parecía muy lógico. Vamos a quemar la biblioteca de la calle de la violencia era algo como aceptado en los años 30. Bueno, no forzosamente. España era un país muy pacífico durante mucho tiempo, porque España ha tenido grandes periodos de paz social, de paz civil, y la violencia han sido más bien desde arriba. Es decir, porque había gente, digamos, la vieja violencia de una parte del anarquismo que no le ha hecho ningún favor al anarquismo, ¿no? Es decir, que los asesinos de reyes o los que podían organizar, había dentro de los grupos socialistas algunos particularmente violentos, pero era gente bastante minoritaria. El problema es que se tolera desde arriba. Es decir, ¿por qué nosotros hemos tenido desde el año 78 más de 40 años de tranquilidad relativa? Pues aquí la violencia ha sido unos grupúsculos de ultraderecha muy pequeñitos, que eran los asesinos de los abogados de Atocha y de algunas personas más, sobre todo la ETA que ha matado a casi 1.000 personas y ha dejado a 200.000 vascos en el exilio, y luego el Grapo y algunos grupos más de extrema izquierda, pero en realidad la España que nosotros hemos conocido es una España muy pacífica, muy, muy apacible. Es de los países, sabéis que es de los países que tienen menos delincuencia del mundo. Es decir, me parece recordar que la última vez que lo vi en el Eurostat, teníamos exactamente el mismo nivel de delincuencia que Suiza, que no es conocida tampoco por su extrema violencia en la calle. Entonces, ¿por qué hemos tenido una transición en ese sentido mucho más tranquila y tal? Pues probablemente porque las personas al mando eran más adecuadas. Es decir, no
Teníamos un país desarmado, prácticamente. Mira, la única virtud que tuvo el franquismo fue que duró mucho y por lo tanto la gente que había hecho la guerra se murió de vieja, y luego que no había forma de poner armas de lado, es decir, había muy poquita gente que tuviese armas, salvo los grupos terroristas que ya hemos mencionado, había muy poquitas armas. Estaban aparte las escopetas de los cazadores, ¿no? Entonces parece que no, pero es que ese tipo de detalles importan y mucho. Porque fijaos que en el año 78 pues se apuesta por la libertad de prensa, se apuesta por la libertad de culto, que yo no recuerdo que en los últimos 43 años hayan pegado fuego a ningún convento, ninguna iglesia. Bueno, pues todo eso nos demuestra que las cosas se pueden hacer bien y se hicieron bien. ¿Y por qué no se hicieron bien en el año 31? ¿Y por qué la República acaba con la guerra civil? Pues yo pienso que las personas que mandaron en la Segunda República eran todo menos las adecuadas. Bueno, vamos a pasar a ver qué opina Javier y luego Manuel de este tema. Muchas gracias. Y siempre, es una pregunta. No me podéis hacer preguntas porque es que me alargo mucho. Pues es una pregunta, lo que pasa es que me la has medio respondido. Bueno, lo primero es que me ha parecido una intervención magistral. Lo acabo de poner en un mensaje magistral por muchos motivos, pero vamos, de verdad, magistral la exposición. Y hay una pregunta, cuando estabais hablando de, claro, que Clara Campoamor era perseguida por unos y por otros, por los dos bandos, y es un ejemplo de paradigmático de eso que se llama la Tercera España. Sí. Lo que pasa es que yo ahí tengo una tesis particular en la que no es universal, depende de los casos. Hay gente que es perseguida por los dos bandos y hay gente que es perseguida por un bando, y lo que no es, en el otro no es que no sea perseguida, sino lo que pasa es que no es aceptada. Pero no llegamos al extremo de decir, bueno, se lo hubieran cargado, no, pero le hubieran tenido depurado o lo que sea. Y esa percepción es la que yo tengo, pero es una percepción personal, puede estar perfectamente equivocado, sobre el caso de Clara Campoamor. Me da la sensación de que ella es más no aceptada que perseguida, o lo que le hubiera pasado hubiera sido más. Aunque en su caso sí es verdad que pero hay cosas que ya has comentado tú, ¿no? El hecho de sus vínculos masónicos, la ley del aborto, eso, perdón, del divorcio, eso sí que le provocó muchas antipatías, hubiese tenido problemas muy serios. Pero a lo que voy, la pregunta es, que me la has medio contestado luego. ¿Hasta qué punto crees que Clara Campoamor, aparte de las diferencias políticas, tanto por el bando republicano como el bando nacional, también fue víctima del machismo de la época? Bueno, yo creo que cualquier persona del sexo femenino en aquella época pues podía tener una cierta, digamos, podía ser vista con antipatía por los machistas, por las personas más retrógradas y tal, como pasa ahora. Es decir, que no te creas tú que ahora hay menos machismo. Ahora lo que hay es una especie como de neomachismo entre las mujeres y entre los hombres, que por lo menos, no sé, que tiene una visión prostituida de las mujeres. Por ejemplo, lo de Chanel, lo de enseñar el culo en lugar de cantar, pues yo no creo que sea un ejemplo, un alarde de feminismo, ¿no? O de llegar a ser, por ejemplo, no sé, cojo un caso al azar, de llegar a ser ministra de Igualdad porque tu marido, tu churri, es vicepresidente del gobierno, pues tampoco es una trayectoria que revele un feminismo profundo, un deseo de superación por el propio esfuerzo. Yo creo que sí, sin duda Clara Campoamor tuvo que sufrir el machismo de unos y otros, pero también tenía mucha gente que le tenía simpatía. Yo creo que ha sido de los políticos españoles republicanos, sobre todo al principio, en el año 31, cuando todos conservaban algo de ilusión por la Segunda República, ha sido muy querida y muy respetada. Hay que ver cómo la trataban en algunos periódicos, como por ejemplo La Libertad o Luz. Ellas tenían sus entradas en el día. Ella, sabéis que era periodista, además de muchas cosas. Es como un dado con muchas caras. Y ella, pues, además de haber sido modistilla, de haber sido telefonista, telegrafista, profesora de adultas de mecanografía, también ha sido periodista de carné, de carné. Y pues tenía mucha gente que la había leído, tenía mucha gente que la respetaba. Yo creo que también es un momento en que hay mucho feminismo, un feminismo útil y práctico. Pensad que los colegios de abogados empiezan a abrir sus puertas a las mujeres a partir del año 20 y pico, me parece recordar, en que hay una valenciana que se convierte en la primera mujer abogado de España.
Y pues había gente adelantada, ¿qué queréis que os diga? Es decir, que afortunadamente siempre ha habido españoles leídos, gente adelantada y sobre todo gente muy al tanto de lo que había fuera, de lo que ocurría fuera. Fíjate tú, no tiene nada que ver, pero cuando hice la biografía de Julián Juderías me llamó la atención que en una revista como La Lectura, de la que llegó a ser redactor jefe, había una sección que se llamaba Revista de Revistas, en que se hacía un resumen de los principales artículos que se publicaban en las revistas de toda Europa. Y entonces te das cuenta de que había mucha gente que estaba al tanto de todo, ¿no? Es decir, pensad que el primer texto, creo, en que se traduce a Freud, creo que es un texto español. Es decir, que estaba al tanto, por eso se llama Edad de Plata. Es decir, no es solamente una Edad de Plata porque había gente que escribía libros, es que también había gente que los leía. Porque tú no puedes tener una generación de escritores si no tienes una generación de lectores. Entonces, ella tuvo sus apoyos, ella, fíjate tú, que fue rival en el foro de Niceto Alcalá Zamora, pero como los dos eran personas brillantes y eran personas profundamente liberales y con una gran dignidad humana, pues acabaron siendo amiguísimos y cuando los últimos tiempos de Niceto en Argentina durante su exilio, pues era una de las pocas personas que lo veían en aquella época, era para Campoamor. Es decir, yo creo que, ¿sabes? Esa imagen de que el machismo de la durante la Segunda República seguía vivo, sí, seguía vivo entonces y sigue vivo ahora. Lo que pasa es que hemos evolucionado. Mira, me decía una vez Paco Cantó, el gran experto en medio ambiente de Madrid, me decía que él ha visto la evolución de la sociedad española en el hecho de que ahora ya no hay escupideras en los bares. Antes había escupideras. Yo cuando era niño ibas a un bar de estos en que te servían gambas y pelaba a la gente las gambas y tiraba las cascadas al suelo. Bueno, hemos evolucionado y yo creo que esa sociedad de 1931 es mucho más interesante y más evolucionada, más culta, mejor informada que la de 1881. Es decir, que habían pasado 50 años desde el Madrid, digamos, más de Galdós, y ya Galdós había muerto, pero sus obras vivían, pero la sociedad española se había desarrollado. Fíjate tú, mira, yo cuando hice mi máster de Historia Contemporánea, elegí como tema la formación y autoformación de cada campo amor como arquetipo de las personas que se formaban en aquella época. Pues tenías posibilidades de formarte no solamente en la educación académica, como hizo ella al final haciéndose abogado, ¿no? Estudiando derecho, sino que también te formabas aprendiendo idiomas, aprendías, para ella le fue utilísimo saber mecanografía. Entonces era una sociedad, esa sociedad que se abría al mundo, la sociedad española de la Edad de Plata, es una sociedad en que no hay que hablar tanto de los grandes autores como del conjunto de esa sociedad, como es una sociedad de gente que lee, en que se hizo durante 2 generaciones un esfuerzo ímprobo de alfabetización y esa alfabetización dio pie a que hubiera gente que leía los periódicos y que leía las revistas y que leía los libros. Mira, esto que está diciendo la Edad de Plata, y perdón porque no quería hablar más para dejarlo a Manuel, pero me da pie a hablar. Hay una profesora de la Complutense que es una profesora de filología que es magnífica, o sea, es una auténtica joya que hay en la Complutense, que es Ángeles Varela Olea, magnífica profesora, hizo la tesis sobre Pérez Galdós hace muchos años y bueno, y ha publicado mucho sobre esto que estás diciendo tú de la Edad de Plata. De hecho, el año pasado publicó un libro, no recuerdo el título exacto, pero que habla sobre los autores y ella ha estudiado mucho esto que estás diciendo tú, ¿no? De que no es solo una serie de autores, sino es la sociedad en su conjunto. Cualquiera que quiera conocer en detalle el día a día y las interioridades de esa Edad de Plata, pues tiene que tener a esta mujer, Ángeles Varela Olea, como una referencia fundamental. Muy bien. Pues, Manuel. No, justamente lo que estáis comentando. Y toda la razón a Luis, la verdad que brillante su exposición, mi más sincera enhorabuena, de verdad. Y estoy de acuerdo con él en que culturalmente se produce durante la Segunda República uno de los avances más notorios que se han conocido en la historia de España. El problema es que dura muy poco tiempo, ese periodo de tiempo es muy exiguo, no da tiempo apenas a observar
una grandísima evolución en cuanto a los posibles logros, ¿no? Pero es que no podemos olvidar que, por ejemplo, se construyen más de 12.000 escuelas, si no recuerdo mal. Aquellas famosas misiones pedagógicas que en la mayoría de los casos no es que encabezase el gobierno, sino que la encabezaban los intelectuales de primer orden de la época. Es que es importantísimo. Es que en el tema cultural la República cuenta con una cosa a su favor, y es tener gente como Clara Campoamor, personas como Lorca, como podemos contar con Miguel Hernández, gente que, si bien ideologías aparte, eran personas culturalmente comprometidas, que tenían por lo menos, o al menos tenían un motivo o un objetivo que se habían fijado en torno a la culturización del pueblo español. Y ya no en las ciudades, porque las ciudades, bueno, aquello era jauja si lo comparamos con los pueblos. Recordemos que estamos en una España en la que la mayor parte de la población es rural. Yo vengo de un entorno rural, me gusta el entorno rural, sé lo que digo. Aquí, aquellas misiones son fundamentales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi bisabuelo sabía leer, escribir y además disfrutaba componiendo poemas. Y es porque es hijo de un rebufo cultural que se va acrecentando desde finales de la Restauración hasta aquella explosión de la Segunda República Española. Y sin embargo te encuentras un salto generacional con respecto a sus hijos que va atrás. Es decir, para mí una de las grandes suertes con las que cuenta la República, o el mayor punto positivo que yo le puedo ver a la República, es esa clase de intelectuales comprometidos. Me parece una observación totalmente pertinente. De todos modos, pensemos que la mejora, fijaos que en el fondo la mejora de la sociedad no depende tanto de lo político, si depende de políticas, pues esas políticas muchas veces las interinan unos. Es decir, el franquismo es la continuación de la Segunda República la continuación de los regímenes de la dictadura de Primo de Rivera y de Berenguer y de Aznar. Bueno, no, de repente los países no se quedan suspendidos en el aire, sino que hay... Yo creo recordar, alguna vez hablaba de esto con Fernando Puel, el historiador, y creo recordar que me comentó Puel que había visto que la primera vez que en España hubo sillas por cada uno de los alumnos fue a raíz de la ley de Villar-Palasí. Estamos hablando ya del año 66, 67, 68, de cuando se hace la Universidad Autónoma y Villar-Palasí hace una ley general de educación y se empieza ya a tener en todos los colegios de España sillas suficientes, que antes no había. Yo no sé si conocéis la figura, que me parece totalmente admirable, que la recuperó, ¿cómo se llama? Por Dios, José Miguel González Soriano, la figura de Luis Bello, que mucha gente la ha olvidado. Luis Bello es un señor, que era un periodista, que se dedicó a publicar artículos sobre los colegios de España de su época. Entonces decía, bueno, el colegio voy a Palencia. En Palencia está este colegio. Entrevista al profesor, al maestro, cuenta lo que hay y dice, pues aquí hay un aula que se supone que es para 200 personas y hay 20 sillas, ¿no? Entonces, Luis Bello fue tan popular, que me contaba a mí precisamente su biógrafo, José Miguel González, me contaba que le regaló el pueblo de Madrid una casa. Era tan popular, le querían tanto, que la gente se cotizó para pagarle una casa a ese periodista que había contado la historia de los colegios. La Segunda República no tuvo el monopolio del esfuerzo educativo, es algo que viene de antes. Es algo que, por ejemplo, la Segunda República, de una parte, es verdad que hace unas misiones pedagógicas y que crea unas escuelas y nuevos grupos escolares. Algunos de los principales de Madrid se los debemos a la Segunda República, pero también deja en el paro, digamos, a miles de profesores de colegios religiosos que también hacían su trabajo y por una cuestión de fanatismo antirreligioso dejan a miles de personas sin su puesto de trabajo y que a lo mejor lo hacían muy bien. Pensad que también esa renovación pedagógica no es solamente el fruto del pensamiento, digamos, de personas de izquierda, sino que había gente como el padre Poveda, por ejemplo, que
es el creador, no me acuerdo nunca si es Poveda, el creador de las Teresianas. Sí, 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 me la has quitado de la boca, porque justo iba a intervenir para hablar de él. Pues Poveda es asesinado a los primeros días de la Guerra del año 36. Es que lo que acabas de decir tú es fundamental. Totalmente. Porque se idealiza mucho la labor educativa de la República, del régimen, y como dices tú, lo que es muy meritorio, como ha dicho Manuel, lo que es muy meritorio es el compromiso de los intelectuales. Me ha gustado mucho cómo ha terminado Manuel diciendo eso, ¿no? Es la existencia de unos señores, de unos personajes intelectuales y profesores tremendamente comprometidos, que te los encuentras en todo el espectro político y no político y profesional. Porque luego lo que es la política del régimen, que está muy idealizada, fagocitando, vampirizando la labor de estas personas, fue como dices tú, fue una labor de blancos y negros muy contrastados, porque todo el plan que tiene la República, según el cual había que crear en España, al final me parece que eran el plan que suponía crear como unas 250.000 o 300.000 plazas escolares, es que luego te pones a mirar y dices, anda, si es que resulta que es amortizar las plazas, que a partir del momento en que se prohíbe la enseñanza a las órdenes religiosas, son las plazas que desaparecen. O sea, en realidad usted no está inventando, no está creando plazas nuevas, lo que está buscando es cómo sustituirlas, las que usted se quiere destruir. Exacto. Y luego lo que dices tú, y la labor de renovación didáctica, que siempre se habla de la institución libre de enseñanza, etcétera, etcétera, oiga, es una labor que hace mucha gente, que es además una tendencia en España y fuera de España, pues María Montessori es el ejemplo por todos conocido, pero que cuando es por su cuerda política se ensalza y se alaba como en la institución libre de enseñanza, y cuando es por la otra vía, pues es lo que le cuesta la vida al padre Poveda. El gran delito del padre Poveda no es solo ser un sacerdote, es que además es un sacerdote volcado en la educación y en la educación de las gentes más desfavorecidas, de los hijos de los obreros. Y claro, ahí este hombre nos va a jorobar nuestra clientela política. Y de los hijos de los obreros y de los gitanos. Bueno, y tampoco se habla mucho del gran escándalo que provoca el sacar de las aulas los crucifijos que había junto a las pizarras. Que es que eso es otra de las cosas que llama la atención, ¿no? Ahora que estamos hablando del tema de la quema de conventos y la aquiescencia de tantos ministros. Pero muchas veces se olvida que el retirar el crucifijo de las aulas de los colegios supone, sobre todo en los pueblos, una gran hecatombe en las corralas, donde sobre todo las madres de los niños criticaban aquello, ¿no? Se llevaban las manos a la cabeza porque quitar la simbología, aunque sea religiosa, sacar una simbología que está muy arraigada en el pueblo de la noche a la mañana, no deja de provocar una conmoción, para que veamos que en todo esto también siempre hay grises, que no hay siempre blancos y negros. Así es. Perdón, que es que no le había dado el micrófono. Es que sí, hombre, tenéis toda la razón. Yo os diré que a mí ha habido una evolución muy positiva en España, quizás siguiendo un poco una evolución que ha habido en Francia. Francia ha sufrido terriblemente el enfrentamiento entre el anticlericalismo, la masonería, el espíritu de la laicidad, entendida como una especie de talibanismo contra la esperanza de la resurrección y la esperanza de la fe. Y entonces ese talibanismo anticlerical ha dado como resultado un tradicional enfrentamiento entre católicos y los demás franceses, y eso debilitó muchísimo a Francia. Y a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el primer gobierno de la Quinta República, de Gaulle, uno de sus ministros, que era judío, nieto de dos rabinos, hizo una ley educativa que enterraba la guerra religiosa. Era algo parecido a lo que tenemos en España con los colegios concertados. Es decir, que a ti te vamos a exigir unos requisitos de calidad, pero el ideario lo vas a poner tú y nosotros no vamos a impedirte abrir un colegio. Pensad que el propio general de Gaulle tuvo que estudiar el bachillerato, terminarlo en Bélgica porque se había expulsado a los jesuitas y su padre pues lo mandó a Bélgica a hacer el bachillerato. Es decir, hemos superado esa guerra, sigue habiendo gente que quiere desenterrar la guerra, pero
está afortunadamente muy enterrada, y el sistema con el que algunas personas critican el sistema de colegios concertados y tal, a mí es un sistema que me gusta mucho porque ha acabado con ese suicida enfrentamiento entre una mayoría creyente y unos supuestos líderes que creen que sin esperanza, sin fe y sin religión el hombre va a ser más feliz, ¿no? Bueno, yo lo que sé es que los regímenes que han sido oficialmente ateos han matado más gente que todas las inquisiciones juntas. Entonces, creo que tenemos que alegrarnos mucho de la apacible España actual, y por eso me fastidia tanto que haya gente que critique la transición y que no sea capaz de mirar con los ojos del historiador, con los ojos del estudio sereno del pasado, cuánto hemos progresado, ¿no? Cuánto hemos progresado. Es decir, ahora tú mandas a tu chico a un colegio concertado y donde ir a misa o no, según le dé la gana o no a él, o en función de lo que digan sus padres, pero a nadie se le ocurre quemar ese colegio. Eso es un progreso, ¿no? Es decir, sobre esa generación de la Segunda República que fueron desgraciadamente muy brutos y muy fanáticos. Y yo creo que, en cierto sentido, esa pacificación de la ley Debré, porque se llamaba Debré, el ministro francés que hizo esa ley, que fue, por cierto, el que era antiabortista y se enfrentó también a otra judía que era la creadora de la ley que permitía el aborto, Simone Veil, pues el señor Debré ha pacificado Francia. Es decir, llevamos en Francia ya pues 60 años sin guerra religiosa. Igual que en España, pues llevamos ya 40 y pico años desde la muerte de Franco sin ningún tipo de problema en ese sentido. Y la gente que vuelve a sacar el tema y tal, pues son gente que en realidad no gobierna, es decir, que están lejos del poder y pues quizás quieran llamar la atención, pero si os fijáis, incluso el PSOE, con todos sus pecados, no se atreve a cambiar el tema de los colegios concertados, porque ¿para qué van a abrir un nuevo frente, no? Ya han abierto muchos, no necesitan más. Así es. Bueno, pues ya llevamos 2 horas y 10 de espacio. Yo creo que ya toca dar paso a algún oyente por si quiere decirnos algo. Luz, ¿sigues por ahí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Cerrarme los micros, por favor. Bueno, pues efectivamente, Darío, llevamos ya algo más de 2 horas. Está siendo apasionante escuchar a Luis. Yo creo que deberíamos de abrir un futuro espacio donde podamos hablar con él más largo y tendido sobre este tema, porque, bueno, la verdad es que es una maravilla realmente escucharle. Y, bueno, comentar a todos los que estáis aquí, a los que os agradecemos, por cierto, vuestra participación, que podéis ir pidiendo micros si queréis hacer algún tipo de pregunta o queréis hacer algún tipo de comentario al respecto de lo que hemos estado tratando durante todo este espacio. Recordaros que se ha hablado de un proyecto muy importante en relación a los libros de texto. Es una iniciativa de profesores para llevar la historia, esos libros de texto, a consultas de los profesores en los colegios y demás. Bueno, ya he visto que Héroes de Cavite, a quien le agradezco también que esté aquí. Darío, por cierto, está ampliando el micro, pásaselo. Se han puesto en contacto con él. Yo creo que es muy importante que nos unamos todos los que queremos la historia, que amamos la historia y que además con sus sombras y sus luces lo que queremos es que sea siempre la verdad, ¿no? Nos unamos en estas iniciativas. De manera que, bueno, abrimos micros para los que queráis. Hemos hablado también de la Segunda República. Tenemos aquí a Luis España hablando de una figura importantísima en España como fue Clara Campoamor, denostada por unos, utilizada por otros, por cierto, y adorada por algunos, entre los que yo me incluyo. Así que nada, adelante. Te paso micro, Darío, y mientras, no sé si has dado micrófono a Manuel y a Cavite, si no se lo doy Lo yo. estoy intentando. No sé si lo ven o no lo ven. Yo estoy un poco perdido hoy con el... Vale, bueno, pues paso a dárselo yo. Yo ya se lo he dado. Javier, no sé si quieres comentar algo más.
Yo es que ya sabéis que me enrollo mucho y tiendo a... Entonces, no quiero dejar a los demás. Y la verdad es que coincido contigo que el espacio me ha parecido magnífico. Y la verdad es que la intervención de Luis magistral de principio a fin. A ver si... Bueno, es que además la imagen de Clara Campoamor, la persona de Clara Campoamor, a mí me parece un personaje histórico fascinante, ¿no? En todos los sentidos. eh, por todo lo que hizo, por cómo fue su historia, en fin, Mira, yo creo que de verdad que merece un apartado aparte para Clara perdóname, Campoamor solamente. perdóname, pero ya que me has mencionado ahora, me has dado pie para decir una cosa. A mí hay algo sobre Cala Campoamor hoy que me enfada profundamente y es la manipulación que se hace de ella. Entonces, que reivindiquen a Clara Campoamor, los que le hicieron la vida imposible durante la República, los que le llamaban marimacho en la prensa de su partido, y estoy hablando en concreto del PSOE, los que promovieron el voto en contra de lo que fue su gran proyecto político, que fue la ley del voto femenino. Que se pongan ahora Pedro Sánchez y compañía, que saquen tweets y tal reclamándola, cuando ellos son los herederos de los que le hicieron la vida imposible y los que hicieron que te acaban, eso me indigna profundamente. O sea, la manipulación de quererte apuntar el tanto de una persona a la que tú mismo o tu bando es al que ofendió, vilipendió y si hubiese tenido ocasión la hubiesen matado, me parece tan rastrero y tan indigno que es que me enfada profundamente. Pues mira, Javier, al hilo de lo que estás diciendo, que tienes razón, efectivamente, precisamente todo esto se combate haciendo espacios como este, contando la verdad, escribiendo libros como el que ha hecho Luis, hilos como los que escribe Darío, como la difusión histórica que hace brillantemente Héroes de Cavite, al que le voy a pasar la palabra ahora, es la segunda vez que sube, a ver si ahora ya les podemos escuchar. Esa es la mejor arma que tenemos ahora mismo para combatir todo esto, ¿no? Y toda esa utilización torticera sobre determinados personajes, entendiendo lo que es la izquierda actual, que por cierto la actual es muy mediocre, hay que decirlo. O sea que, de acuerdo contigo. Señores héroes de Cavite, muy buenas noches. A ver si ahora podemos escucharos. Muy buenas noches, gracias Darío, gracias Luz, Hola. gracias a todos los que hacéis posible estos espacios y buenas, héroes, porque hablar de historia de España en estos días nos hace a todos acreedores de semejante título, visto lo visto. Y nada, pues en tema con José Rodríguez y Historia Contexto, desde nuestra asociación de Héroes de Cavite hemos articulado, pues tenemos un grupo referido a los colegios y al tema de los docentes y demás y charlas en colegios y demás. Y entonces pues hemos articulado en base a ese apartado dentro de nuestra asociación pues para potenciar el proyecto de José Rodríguez de Historia Contexto y que hemos publicado aquí al hilo de este espacio pues una videoconferencia donde ya tratamos el tema. Y El nada, día que 28, el día 28 de abril tuvisteis un Zoom, ¿no? Sí, y ahí pues en nuestro canal está subida y los detalles y demás. Y bueno, con vuestra colaboración, con la tuya, Darío, que eres un gran divulgador y con todas las que y con todos los profesionales que tenemos aquí, los divulgadores y demás, es una batalla, como bien decía Luz, que entre todos tenemos que conseguir trabar una buena táctica, una buena estrategia, porque el enemigo es grande y numeroso y con mucho capital y demás, y nosotros somos como una alafín de infantería que vamos con lo puesto y con eso muchas veces basta. No es el número, sino la calidad, como decía Hernán Cortés, creo recordar. De pequeña infantería ya poco, que ya sois muchos. Ya sois un batallón casi. Ya está la cosa ya, vamos, yo encantado. Bueno, exacto, quiero decir que Héroes de Cavite es una asociación que está haciendo una labor de divulgación maravillosa, tremenda, un despliegue increíble.
está intentando que llegue la historia de España a todos los puntos, fundamentalmente Hispanoamérica, que Hispanoamérica también es España, todos somos España de alguna manera. Os felicito, yo estoy muy orgullosa de formar parte de esta asociación también, y os invito, por cierto, a aquellos que no la conozcáis, si estáis aquí en la sala, a que los sigáis, a que os asociéis y a que sepáis lo que están haciendo, porque de verdad que hacen unas conferencias y unos actos que son merecedores de elogio, y no lo digo banalmente, lo digo por algo, porque soy testigo de ello. Muchísimas gracias, Luz. Pues nada, vamos a, si no hay más, nadie quiere intervenir, vamos a despedirnos y os damos otra oportunidad. Bueno, yo creo que el espacio ha sido tan interesante que no hay ni preguntas, ¿no? Yo creo que realmente quien ha estado aquí lo que ha querido es escuchar, saber algo más. Espero que haya sido así, porque es lo que se pretende con estos espacios, hablar de historia, contar lo que fue nuestra historia. Como veréis, no intentamos ser los más neutrales posibles, porque la verdad solo tiene un camino, está claro. Os invitamos también a leer los múltiples libros que hay ahora mismo referente a la leyenda negra, a la hispanidad, Clara Campoamor, bueno, todo lo que se refiere a lo que hemos sido los españoles, a esos hitos que nos convirtieron en ser, pues, en fin, pues no se ponía el sol, ¿no? En nuestro imperio, nunca mejor dicho. Así que nada, Darío, pues vamos a despedir, porque evidentemente la gente no pregunta, porque debe estar encantada. Así que yo, por mi parte, agradeceros una vez más el que hayáis estado todos aquí. Formáis parte de esto, sin vosotros esto no sería posible, sin los oyentes y los participantes, a ti, Manuel, por supuesto, a Javier, como siempre, que forman parte de este equipo. Luis, ha sido un descubrimiento para mí maravilloso, ya te sigo. Y veo caras amigas también aquí, a Eduardo, a JC, a Matías, a los que os mando un abrazo, y por supuesto a ti, Darío, siempre agradecida por la tremenda labor que haces. Muchísimas gracias. Ya sabéis que esto pasa a un podcast que se puede escuchar en YouTube y en iVoox. Me cuesta un poco subirlo porque es mucho trabajo, pero bueno, yo creo que ya esta semana me pongo al día con todos los que me quedan pendientes. Y nada, pues hasta el domingo que viene. Manuel, ¿te quieres despedir? Sí, que espero que para el domingo que viene tengas mejor voz que hoy. Pues no te vayas a ir a Rocío o donde te fueras, a la romería de mi pueblo, San Isidro. Ya no. El caballo ya está descansando, yo también, ya reposo y sopitas y miel. Encantado de estar aquí otra vez, de verdad. Te van a llamar la atención. Sí, sí. Y don Javier, pues muchísimas gracias por haber participado hoy. Pues nada, gracias a vosotros, una vez más. Es que es un gusto estos espacios y la verdad es que me dan fuerza para empezar el lunes con ganas. Sí. Y muchas gracias a vosotros otra vez. Y como he dicho antes, el espacio me parece magnífico. Coincido con Luz. Luis le seguía en internet y le conozco por muchas de sus obras, pero me ha sorprendido oírle en persona. Yo creo que es la primera vez que le oigo, que digo su voz. Y ha ratificado lo que ya sabía. Entonces, pues estoy encantado. Así que muchas gracias a todos y que descanséis. Muchas gracias a todos por vuestros inmerecidísimos elogios, y yo la verdad es que me tengo que disculpar por ser tan torpe con las cosas tecnológicas, porque primero por mi despiste y luego porque además he tardado minutos y minutos y minutos en entender que tenía que hacer clic sobre el micrófono para que se me oyera. A ver si un día quedamos y te actualizo. Te actualizo, porque no te creas que eres tan mayor, con respecto a alguien que está aquí. Así bueno. En cualquier caso, muchísimas gracias a los anfitriones, a los participantes, y sobre todo, además, me encanta un espacio en el que la gente intenta expresarse sin cortarle a otro para demostrarle que él tiene más testosterona o que tiene razón, porque eso es agotador. Yo no sé vosotros si lo aguantáis, pero yo cuando veo en televisión un debate que ya hay un señor que quiere demostrar absolutamente que tiene razón, en general me agota. Aquí lo cuidamos mucho eso. No estamos de acuerdo con ese tipo de... Eso es a la televisión. Sí. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Muchísimas, ha sido, la verdad es que uno de los mejores espacios que hemos hecho. Y muchas gracias a Luis, por supuesto,
a Manuel, a Javier, a Héroes de Cavite por participar y bueno, ya a José Rodríguez de Textos con Historia que hasta el principio. Pues muchísimas gracias. Hasta otro día.